Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que escuchas este mensaje. Agradecido porque me permites estar aquí de este lado para conversar y compartir contigo una palabra, un mensaje que sé que es de bendición para tu vida, sé que es de bendición para lo que quieres hacer, para la respuesta que estás esperando, para todas las cosas en las que en este momento estarás quizás pasando algún problema, alguna situación, o está en un momento de abundancia. También es una palabra en la que, si viene de Dios, va a ser para bien. Quiero compartir contigo este mensaje que cual tiene por nombre: no todos son hijos de Dios. Sí, así exactamente como te digo, no todos somos hijos de Dios, no todos son llamados hijos de Dios. Son muchas las expresiones. Se puede decir ciertamente que yo soy hijo de Dios y sigo haciendo lo malo, pero no cuenta la opinión de lo que nosotros consideremos, sino de lo que Dios le agrada y aprueba y considera de nosotros. No se trata de lo que nosotros podamos decir que somos, sino de aquel al cual es juez justo, sabe y conoce lo que está en tu corazón. Quiero compartir contigo esta palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del verso 9 al 11. Y dice la palabra: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Amén. Esta palabra ciertamente habla por sí sola. Sabemos que fuimos y somos creación de Dios. Dios nos creó, Dios creó todas las cosas que están hechas, pero aún más allá están las acciones que nosotros hacemos, las acciones que en nuestro corazón se manifiestan por medio de lo que ejecutamos, de lo que vemos, de lo que palpamos y de las cosas por las cuales decidimos. Son muchas las cosas que nosotros podemos opinar acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo. Ciertamente Dios nos dio esa capacidad para poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo, cuáles son las buenas acciones, cuáles son las acciones a favor, cuáles son las acciones a conveniencia y cuáles son esas acciones que quizás pensemos que una mentirita blanca, una mentira media, un pecadito o un pecadote, un pecado débil, un pecado fuerte, el pecado grave, agudo, esdrújulo, como usted lo quiera llamar. Pecado es pecado, obras son obras, lo bueno es bueno y lo malo es malo. No se puede tratar las cosas a medias. Nosotros calificamos a nuestros hermanos, nosotros calificamos al prójimo, nosotros calificamos lo que podemos ver, pero no ciertamente lo que calificamos es real, o es correcto, o es cierto. Una de las cosas que nosotros debemos demostrar es el amor al prójimo. Al demostrar el amor al prójimo, estamos manifestando lo que es la simiente que Dios estableció y puso en sus hijos. Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, pero ¿por qué pasa esto? Desde un principio fuimos creación y así fuimos hijos de Dios. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué hubo esa ruptura? Ciertamente por causa del pecado, por causa de las cosas que no le agradan a Dios, que son las que hace el hombre, son las que son manifiestas
para lo que es la separación de la relación con Dios. Por eso dejamos de ser hijos. Somos creación solamente en el momento en que nosotros empezamos a fallarle a Dios cuando pecamos. Ahora, ¿qué debo hacer para poder ser hijo de Dios? Ciertamente, cuando tú te arrepientes, dejas de practicar el pecado, dejas de hacer las cosas que no son de Dios, dejas de hacer todas aquellas cosas que vienen y provienen de la carne, todos aquellos deseos, todas aquellas cosas que tú ves que te satisfacen como persona y sobre todo el cuerpo, la carne, el cuidado, la atención, y todas estas cosas que causan y son vanidad, mantienen una relación separada de Dios, son las que son consideradas pecados. Ahora, el detalle es el siguiente: ¿realmente quieres dejar lo que estás haciendo para hacer la voluntad de Dios? La pregunta, para tú poder hacer algo y optar y ser hijo de Dios, lo primero que tienes que preguntarte: ¿realmente lo haré? ¿Realmente voy a hacerlo? ¿Realmente está en mí hacerlo? Porque si no es así, lo primero que tienes que hacer es buscar la dirección de Dios, para que Dios pueda tratar en tu corazón, para que Él quite toda esa carga que no le corresponde a Él, y empiece a hacer algo nuevo. ¿Cómo puede pasar esto? Simplemente tienes que dejar morir todo aquello que va en contra de Dios, a lo que llaman la mundanidad del mundo, valga la redundancia. Aquel que es mundano, aquel que es incrédulo, aquel que dice ser ateo, son cosas que no entran, y hay que matarlas, hay que dejarlas morir, hay que desarraigarlas de nuestro corazón y empezar a ver algo diferente. Y lo diferente es cuando mueres tú y empiezas a reconocer, a arrepentirte, a pedir perdón, a humillarte ante la presencia de Dios, reconociendo que sin Él nada puedes hacer. Pídele, así como el hijo le pide al padre. Cuando un hijo pequeño tiene el deseo de un dulce, un helado, un caramelo o de un juguete, le clama al padre, va al padre y le pide. Se lo pide de una manera que solamente se la puede pedir un hijo, y que el padre puede sentir en su corazón: cónchale, ¿cómo le puedo decir que no? Y este padre se esfuerza para que su hijo tenga lo que realmente pide. Pero antes de que Dios te dé lo que tú pides, es necesario que tú establezcas esa comunicación con Dios. Después de el primer pecado, cuando fueron desterrados Adán y Eva del huerto del Edén, y ahí empezó una historia en donde el pecado se convirtió en su peor pesadilla en el caso de establecer una relación con Dios. Ciertamente pasaron muchos años, pero debido a que el hombre se estaba sucumbiendo y estaba desfalleciendo sus fuerzas en lo que es el pecado, y el pecado sobreabundó tanto este mundo, que hubo un sacrificio. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, estableció ciertas cosas que se estaban haciendo incorrectamente en su palabra, y
nos predicó, nos enseñó, nos dio herramientas que hoy por hoy nos ayudan para poder seguir avanzando y poder vencer lo que hoy en día llamamos pecado. Se dio a sí mismo en sacrificio vivo para que tú y yo podamos ser salvos y podamos tener esa comunicación nuevamente con Dios. Dio su vida sin merecerla. Se hizo maldición porque nosotros estábamos bajo maldición por causa del pecado. Quizás habrás escuchado esta historia, pero no es una historia. Pertenece a algo que aconteció, lo llaman historia, pero es una realidad que hoy por hoy tú y yo conocemos. No tenemos excusas ante Dios en el momento en que partamos y estemos al frente de Él y Él nos pida cuenta, porque conoces de Jesús, sabes que Él es el Hijo de Dios. El detalle está si crees en el Hijo de Dios y en todo lo que hizo, el sacrificio, que Él es tu único suficiente Salvador, y todas estas cosas, es toda esta gama de bendiciones llamada gracia, podrás nuevamente ser hijo de Dios. Es necesario arrepentirse. El día de hoy, la misericordia de Dios llega a tu vida. Lo que hoy es una oportunidad, mañana puede ser la causa de muerte, si no te arrepientes. Si te arrepientes y buscas de Dios y reconoces a Jesucristo como tu Salvador, la gracia habrá llegado a tu vida y por gracia seréis salvos. Todas las cosas son bellas, maravillosas. Dios tiene innumerables de bendiciones y su palabra tiene un sinfín de promesas que serán activadas en tu vida, serán manifestadas en tu vida en el momento en que empieces a creer todas estas cosas. En el camino de el Evangelio, en el camino de Dios, en el camino donde seguimos a Jesucristo, el ser cristiano no es un mundo color de rosas, como quizás muchos quieran pintar para poder ganar almas. Yo te voy a ser sincero y yo prefiero hablarte con la verdad. Es un camino de valientes, porque ciertamente cuesta y es bastante fuerte los ataques que el enemigo empieza a acechar en tu vida. Porque mientras estabas en una situación pasiva, el enemigo simplemente te adornó y te puso como un adorno allí en el escaparate. Pero en el momento en que dejaste de ser un adorno y empezaste a activarte y a moverte en la dimensión y en la bendición de Dios, te conviertes en el enemigo del enemigo. Te conviertes en el enemigo del diablo. Que el Señor lo reprenda. Porque el enemigo quiere que tú seas hijo de Él. Y Dios quiere adoptarte como hijo, porque eres su creación. Acuérdate que el diablo fue un ser creado, es un ser creado. No podemos seguir el mal de algo creado. Tenemos que seguir a nuestro Creador. Él es el que nos conoce totalmente. El enemigo simplemente va a utilizarte para engañarte, embaucarte y llevarte a la condenación eterna. Su tiempo se está cortando y Él está buscando todas las almas que sean posibles, arrebatarlas y llevárselas junto con Él a la condenación eterna. Él ya está condenado, Él ya está vencido. Pero hoy Cristo te dice, yo he vencido al mundo. He aquí, todas las cosas van a ser hechas nuevas. En el momento en que decidas con valor y esfuerzo seguir sus caminos, seguir sus pasos y avanzar en su palabra. Fuiste llamado con un propósito. Eres vencedor, eres vencedora. Que nadie te quite ese derecho. Que nadie te quite la razón y la verdad que Cristo desató en tu vida. Que el sacrificio de cruz no sea en vano.
no pisotees la sangre de Cristo dándole la espalda a Dios. Más bien, vívela y que el Señor bendiga tu gracia. Todas las cosas son hechas nuevas cuando decides reconocerla al Señor. Repite esta oración conmigo si decides desde ahora entrar en esa dimensión como hijo de Dios. Repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día. Hoy reconozco que te he fallado. Me arrepiento. Te pido perdón. Sana mi corazón. Ayúdame, Señor, a avanzar conforme a tu voluntad y al propósito por el cual tú me creaste y me tienes en este tiempo. Quiero dejar de ser solo creación y hoy abandono el pecado y decido ser tu hijo. Te pido, Señor, que entres en mi corazón. Reconozco a tu Hijo como mi único y suficiente Salvador, Jesucristo. Lávame, restáurame y hazme una nueva criatura. Hoy decido ser tu hijo y desde ahora decido avanzar bajo tu bendición. Gracias, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Toma el control de mi vida y ayúdame a ser diferente, a cambiar estilo de vida y hacer las cosas que solo a ti te agradan. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente, wow, se siente una presencia maravillosa en este lugar. Sé que allá donde tú estás, Dios está tratando con tu corazón. Deja que Él haga, que Él transforme tu vida y permite que el Espíritu Santo de Dios more en ti, porque somos templo y morada del Espíritu Santo y Él es el único que nos puede guiar en este nuevo camino a toda verdad. Desde aquí le doy gracias a Dios porque me permitió llegar a tu vida. Le doy las gracias al Rey que vive y la gloria es solo de Él. Solo soy su instrumento y para la gloria de su nombre santo, tú también. Te doy las gracias por escucharme y sé que Dios está haciendo fiesta en el cielo con sus ángeles porque un alma, tú, has llegado a su fila. Dios te bendiga, hermano, amiga, en este lugar. Le doy las gracias a Dios porque Él es bueno. Sigue avanzando, no desistas. Recuerda, este camino es de valientes y tú eres un guerrero de Dios, una guerrera de Dios. Para la gloria de Dios, aquí se despide tu hermano Pastor Miguel Marzán. Para la gloria de Dios, Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Dios te bendiga.